Jóvenes del Instituto Tecnológico del Putumayo, bienvenidos a su clase de legislación ambiental. Para esta primera semana vamos a hablar del Código de los Recursos Naturales, el cual está en el decreto 2811 de 1974. Este es un código que fue creado desde ese año y que ha estado vigente hasta el día de hoy. Vamos a conocer qué es y cuál es, digamos, cómo está conformado. Este es el nombre oficial del código, es un decreto ley, dice Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Así lo van a encontrar en internet o en los libros, en biblioteca, etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo? Dice que este Código Nacional tiene como objetivo la preservación, restauración, conservación del ambiente y además de prevenir y controlar los efectos nocivos de las actividades antrópicas como es la explotación de los recursos naturales no renovables y regula toda la actividad humana individual o colectiva y de administración pública que esté afectando o que tenga que ver con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, el decreto ley tuvo unos inicios desde 1974, pero nace a través o después de la cumbre de Estocolmo, que fue un campanazo del riesgo ambiental que estaba presentando el planeta y por eso se creó este código. Después de celebrar la Cumbre de la Tierra, se generó movimientos internos entre los países para la protección de los recursos naturales, lo cual se estaba alertando del peligro eminente que se estaba presentando en el planeta por la contaminación y lo que se quería es la protección de nuestros recursos naturales. Entonces, todas estas organizaciones ambientalistas a nivel mundial hizo una ola ecológica que convence al mundo de proteger los recursos naturales. Entonces vemos cómo a partir de un hecho como la cumbre de Estocolmo y la eminente contaminación que se estaba llevando en nuestro planeta hace que se crea en el mundo, digamos, un afán por proteger los recursos naturales y en Colombia se creó el Código de los Recursos Naturales. ¿Cuáles son las características de este decreto? Recordemos que se llama Código de los Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, pero es un decreto ley, el decreto único que es 2811 de 1974, pero se lo llama decreto ley, ¿listo? De las características más relevantes es que es uno de los mejores instrumentos que tienen las autoridades ambientales en nuestro país para proteger el patrimonio ambiental, es decir, que no se puede violar, digamos, esta normatividad ambiental. Reúne toda la normatividad en cuanto a los recursos naturales en nuestro país y es la primera norma de esta naturaleza que reúne o que es un consenso entre diferentes sectores, sea público, sea privado, sea de izquierda, derecha, no importaba, se reunieron y crearon esta ley, esta normatividad vigente para la protección de los recursos naturales. Se enfoca en la gestión de los recursos y entre ambientalistas, científicos, políticos, etc. Afortunadamente, se puede resaltar que el decreto ley es el primer decreto que trató el tema ambiental a nivel mundial desde 1974. Pero entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Estas son las ediciones que hay, digamos, en biblioteca y en internet. Es la edición del libro. Esta edición ha sobrevivido 4 décadas, o sea, más de 40 años, aunque algunos artículos se han modificado, su esencia se mantiene. Entonces podemos encontrar a través del internet o en una biblioteca pública el libro del Código Nacional de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente. ¿Listo? ¿Cuál es su vigencia, jóvenes? La vigencia quiere decir que, digamos, se crea un decreto, una normatividad en Colombia y llega otra a derogar esa ley porque se modificó y se perfeccionó la normatividad. Entonces llega y la anterior ley se deroga y se pierde y quedamos con la nueva ley. Este Código Nacional de los Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, tiene una vigencia
tiene una vigencia hasta el día de hoy, es decir, que está más vigente que nunca y no es derogado por ninguna ley. Se han modificado algunos capítulos, pero sigue vigente hasta el día de hoy. En un mundo donde surge soluciones o urge la solución para cuidar el medio ambiente. Está más vigente hoy por el tema de cambio climático, que se ha visto que es muy importante la conservación de los recursos naturales, la falta de conciencia, y es tan completo, jóvenes, aquí dice es tan completo que ni la Constitución Política de Colombia de 1991 ha logrado, no pudo reformarlo. Esto quiere decir que la Constitución Política del 91 sabemos que es nuestra alma mater o la normatividad, digamos, de primer orden, ni esta constitución pudo reformar lo que dice el Código Nacional de los Recursos Naturales. Entonces vemos aquí la importancia, ¿listo? La Constitución Ecológica permite desarrollar medidas para proteger el ambiente y recursos naturales y usarlos de manera sostenible. Ese es como el objetivo del código. Bueno, pero entonces, ¿cuántos capítulos tiene? Son 340 artículos. Está por capítulos, está organizado de manera que se pueda comprender por temática y no se establece cuándo usar y aprovechar los recursos naturales, y cuando se hace el uso y aprovechamiento se necesita una autorización para tal fin. Por ejemplo, está dividido en libros, en principios generales de los recursos naturales, que son en grandes rasgos la fauna, la flora, el aire, habla de participación, de la institucionalidad, y hay capítulos especiales sobre el aire, los mares, el suelo, subsuelo, bosques, entre otros. Entonces se puede decir que este documento o este decreto ley es una carta de presentación, es decir, una base fundamental para tomar decisiones en temas de administración y uso del tesoro ambiental en la nación, que son los recursos naturales, que como sabemos Colombia contiene o tiene los recursos naturales más importantes del mundo, digamos, por ejemplo, en aves, en biodiversidad, etcétera. Entonces hay que salvaguardar estos recursos naturales tan importantes. Entonces, como la organización del código, vamos a encontrarlos así, chicos, para que vamos estudiándolos. Vamos a encontrar por libros, libro 1, libro 2. Vamos a encontrarlo por partes, luego por títulos, luego capítulos y luego artículos. Aquí está en orden jerárquico, es decir, todo el libro contiene primero unos libros, libro 1, libro 2, ¿sí? Todo el código contiene libros. Cuando estemos en un libro vamos a encontrar partes, parte 1, parte 2, parte 3 del mismo libro. Y luego cuando nos centremos, digamos, en una parte, digamos, parte 1 del libro 1, vamos a encontrar capítulo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y así luego cada título tiene capítulos y cada capítulo tiene artículos, que es la unidad básica de organización del código, los artículos. Todos con el fin de proteger el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, vamos a hablar aquí un poco de, por ejemplo, el inicio del decreto tiene un capítulo único y está así. Bueno, está en el libro 1, parte 1, y iniciamos con capítulo, libro 1, parte 1, título 1 y capítulos. Título preliminar, que es el inicial, los capítulos que tienen artículos. Entonces, como artículo 1 de ese capítulo único iniciando del Código de los Recursos Naturales, el decreto 2811 de 1974, dice que el ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública de interés social. Dice la preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública de interés social. El artículo 2 habla de fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y es necesario la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. Este código tiene por objeto, ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí les quería explicar que iniciando el libro o el decreto maneja un capítulo único que habla de que el ambiente es un patrimonio común, es decir, yo tengo derecho a un ambiente sano, el vecino también, aquí en Colombia, en otro país, etcétera. Tenemos un patrimonio común que es
la preservación de los recursos naturales y el derecho a un ambiente sano. Digamos, de ese capítulo único o ese capítulo preliminar, título preliminar, el inicio del código habla del artículo 3. Dice, de acuerdo con los objetivos enunciados del presente código, regula el manejo de los recursos naturales, a saber, ¿cuáles son los recursos naturales? Entonces tenemos la atmósfera, el espacio aéreo nacional, las aguas en cualquiera de sus estados, o sea, sólido, líquido, gaseoso, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora y la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables como el sol, las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y del subsuelo del mar territorial y de las zonas económicas de dominio continental o insular de la República y los recursos del paisaje. Entonces, todos estos, jóvenes, son los recursos naturales a los que está estipulado en el Código de los Recursos Naturales, ¿no? Listo. Pero hay otro, digamos, otro numeral, eso es como decir una viñeta, hay otro que habla de los factores que influyen en el ambiente. Entonces el código está la preservación de estos recursos, pero también habla de los factores que influyen en el ambiente. ¿Cuáles son esos factores? Primero, los residuos, las basuras, los desechos y desperdicios. Está el ruido, están las condiciones de vida resultantes de asentamientos humanos, urbano y rural, están los bienes producidos por el hombre o cuya producción sea producida o cultivada por él en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. Entonces, estos factores influyen en estos recursos naturales. Por ejemplo, la producción descontrolada de los residuos, desechos en el ambiente va a perjudicar o influir en estos recursos naturales, en la fauna, en la flora, en los suelos, subsuelos, en el aire, etc. ¿Sí? Porque como conocemos, digamos, los desechos, los residuos sólidos que no tienen un manejo integral, van a producir olores, vectores, proliferación de vectores, afecta entre estos recursos naturales también la salud pública de las personas. Bueno, entonces vamos a conocer o a estudiar un poco cómo están organizados, cómo está organizado el código. Entonces hablábamos de libros, digamos por ejemplo el libro primero y tiene su título, ¿qué habla del ambiente? Tiene una parte 1 que tiene su título, definición y normas generales de política ambiental. Y luego de las partes pues vienen los títulos, luego los capítulos y finalmente va a los artículos. Entonces cada una de estas partes vienen con su, digamos, su título o su nombramiento. Entonces seguimos con el libro 1, ese capítulo preliminar habla de que libro 1 o libro primero. Habla del artículo 7 que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, que se consideran factores que deterioran el ambiente, la contaminación del aire, contaminación de aguas, contaminación de suelos y de los demás recursos naturales renovables. También la degradación, la erosión, las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, los sedimentos de los cursos depósitos de agua, los cambios nocivos de lechos de agua, la extinción o disminución cualitativa y cuantitativa de especies naturales y vegetales. Por ejemplo, cuando hay, digamos, casas no controladas digamos, las casas ya están mandadas a recoger, ¿sí? Ahí estamos protegiendo los recursos naturales, en este caso el recurso de fauna, los animales. La inducción y propagación de enfermedades por plagas, la inducción y utilización de transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas, el ruido, el uso inadecuado de sustancias peligrosas, etc. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En la parte 1, digamos, estamos en el libro 1, ¿no? Tiene sus partes. Parte 1, parte 2 de los asuntos ambientales de ámbito de influencia internacional, parte 3, digamos, las partes tienen sus títulos, digamos en la parte 3, medios de desarrollo de la política ambiental. Los medios de desarrollo de la política ambiental tienen sus capítulos que son
incentivos y estímulos económicos. Títulos, tiene títulos, acciones educativas, uso de medios de comunicación social, tasas retributivas, de servicios ambientales, etcétera. Sí, y las partes. Y por ejemplo, aquí vamos al libro 2, ya habíamos visto todo lo del libro 1, vamos al libro 2, tiene subtítulos de la propiedad, uso e influencia ambiental de los recursos naturales. El libro tiene partes, las partes tienen títulos, los títulos capítulos y los capítulos artículos. Entonces ya está más como de estudiar, ir al código y ir identificando que efectivamente esta es la organización del código. Pero entonces vamos a explicar más o menos lo que contiene y lo que habla. Habla digamos, por temas. Está en el tema de las áreas protegidas, que son las áreas que están destinadas a la protección, es decir, no depende de las áreas. Por ejemplo, hay unas que no se permite visitas, no se permite la tala, no se permite actividades antrópicas que pueden deteriorar estas áreas protegidas. Hay otras, por el contrario, que se puede permitir el turismo, etcétera. Entonces, todo esto va a estar contenido aquí en el código. Para áreas protegidas, que es el capítulo 12 de uno de los títulos y libros del código, dice que designar áreas como lugares protegidas y de reservas naturales. Primera ley natural del Congreso. Esta es una de las primeras leyes naturales del Congreso. Y en este se crean las áreas protegidas y de protección del paisaje para ecosistemas frágiles, es decir, estratégicos. La importancia de estas áreas en el Código de los Recursos Naturales Renovables garantiza la protección de los páramos, los lugares sagrados de flora y fauna y para la investigación. Entonces, no sé si ustedes conocen, jóvenes, que en Orito y cerca de otras partes y municipios, inclusive toca parte del departamento de Nariño, está el santuario de flora Orito Inguiande, que es un santuario que hace parte de las áreas protegidas de las que habla el código. Y este es un santuario que protege la flora y la fauna y plantas medicinales de este lugar. Entonces los invito a, digamos, a conocer más de otras áreas protegidas y a leer este capítulo del Código de los Recursos Naturales en cuanto a áreas protegidas. Otra parte importante es el recurso marítimo. La cuarta parte del libro del Código de los Recursos Naturales habla de este recurso, que es el recurso marítimo, el mar, porque es considerado un recurso de fronteras casi intangibles, es decir, no vamos, digamos, por el mar, decimos, no, hasta aquí llega el mar de Colombia y hasta aquí se puede contaminar, no, desafortunadamente, digamos, hay actividades que afectan continentes en temas de contaminación, por ejemplo, o digamos, cuando se riega crudo también, digamos, la contaminación se hace masiva. Habla el código de la explotación marina, de actividades permitidas en el territorio marino, actividades permitidas y actividades no permitidas. Habla todo el tema de calidad del agua y límites de contaminación de nuestros mares. El uso de aprovechamiento, porque podemos usar los recursos del mar, digamos la pesca, por ejemplo, es una de las actividades que se regula aquí en el código. Eso en cuanto al recurso marítimo y las áreas protegidas. Hay muchos temas en la parte de suelos, en la parte de aire, en la parte de agua dulce, etcétera. Entonces los invito, jóvenes, a desarrollar o a descargar el código y estudiar su contenido que está en la plataforma Moodle, y también se los voy a dejar por los diferentes medios como WhatsApp. Hay una tarea a entregar esta semana que es la siguiente. Ustedes descargan el código, yo se los hago llegar y lo estudian muy bien, ven cómo es su estructura según lo que estudiamos ahora. Y en una cuartilla o en una página, sea digamos en el cuaderno, sea en computador, escribir cuántos capítulos tiene el código y qué opina usted como estudiante del Código Natural de los Recursos Naturales. ¿Qué opina? Si abarca todos los temas o usted opina que deberían incluir tal tema, etcétera. Digamos una opinión personal a modo de ensayo. Y segundo,
van a tomar el Código de los Recursos Naturales, el libro 2, la parte 3, el título 1, el capítulo 1, hasta llegar al artículo 77 y al artículo 78. Ustedes lo van a leer, es sobre aguas subterráneas y aguas no marítimas. Bueno, ustedes lo van a tomar, buscar y leer. Listo, lo van a analizar y me van a escribir cuáles son los tipos de aguas superficiales y cuáles son las aguas meteoríticas y subterráneas, ¿sí? Entonces, son esas dos cosas, es para presentarlo en grupos. Entonces, ustedes pueden optar por comunicarse o reunirse en grupos pequeños, como son de 3, 4 personas, los grupos que ya hemos establecido. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estoy atento y dejo mi correo y mis datos personales. Espero que lean y analicemos este Código de los Recursos Naturales que está en el Decreto 2811 de 1974. Buena tarde.